hemos salido nuevamente a caminar. Saludos para los que llegan a ver este video. Esta es una prueba que estamos haciendo con una camarita de acción que hemos comprado con Jessica, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Y la estamos probando, pues al parecer funciona bastante bien. Es muy agradable, bastante cómoda porque es pequeñita. Entonces seguramente vamos a estar haciendo bastantes videos con esta cámara, este objetivo. A ver qué tal les va gustando todos los videos que vamos a estar subiendo de nuestras experiencias, nuestra cotidianidad, nuestro día a día. Por ejemplo, es Alex que comienza ya a cocinar. Medio. Ahí aquel día hice como queriéndole hacer salvadoreño, huevo con panceta. Ajá, o sea, más americano que salvadoreño, la verdad. Sí. También como esta cámara pues que hemos conseguido, él realmente tiene un precio bastante accesible, porque hablamos con ella de que, por ejemplo, tenemos una GoPro que por ahí nos la dieron en El Salvador, pero una GoPro es mucho más cara. Claro, sí. Siendo tal vez una marca americana o muy reconocida, muy popular, a diferencia de la que estamos utilizando, que es italiana y no tiene muchos años de existir esta marca, Nilox. Sí, yo busqué información y dice que fue fundada en el 2005. Ajá. Y si yo veo lo que sería el precio, que nos dijeron que el precio normal era como 90, ¿verdad? Algo así, Sí, casi los 100. pero de todos modos no es así increíblemente elevado, ¿verdad? Sí, pero nosotros como fuera como una ganga que nos dieron, la compramos nosotros con 2 años de garantía en $70. En $70. En 70 euros. Entonces, nos ha salido bastante bien, y aprovechando pues como estamos a caminar y que puedan ver ustedes nuestra cotidianidad, como dice. Sí, aunque por ejemplo los paisajes, cosas que tal vez son lugares bastante diferentes a donde nosotros estamos acostumbrados a vivir en Latinoamérica. Por ejemplo, los árboles que no son de fruta, como suelen pasar allá, muy común en Latinoamérica, que son de mango, de naranja, de mandarina, de todo, bien bonitas. Aquí más que todo son colinas verdes y muchos árboles de oliva. Sí, mucho. Por ejemplo, si quieres vamos a ver, démosle vuelta a la cámara, así. Ahí los pueden ver, ¿ves? Otra cosa que con esta cámara de acción, pues es que las cámaras de acción son hechas directamente para grabar deporte, ¿verdad? Deporte, por eso es. En movimiento. Entonces, parte de eso es que traen un accesorio que es una cajita para poder grabar bajo del agua, hasta 30 metros. Sí, es muy buena, 30 metros bastante. Entonces, vamos a, digamos, para este verano, no ahorita porque todavía no, ahorita está muy helado. Y en el agua es todavía más helado. Entonces, por el momento creo que vamos a tener que esperar con esos videos. Pero lo vamos a hacer. Yo no puedo nadar, pero voy a aprender ahí. Estaba por decir, él va a hacer videos bajo el agua. Pero quizás cuando me saque a mí ahogado. Entonces me va a poner prácticamente a trabajar a mí, a hacer los videos. Entonces me va a tocar grabar mientras él se baña. Pero es que el día que fuimos a la playa, lo que pude notar, y creo que ya lo he visto yo en algún video que has hecho antes con tu celular, es que el agua es bastante cristalina, así que eso va a ser fácil de que la cámara grabe. Sí. No tiene mucha turbulencia, como le llaman, así, no es un agua turbia. Oscura, o que impide la grabación. visual, en vez de, sí. Pero en días, hay días que está más clarita, otros días que está un poco más así. Así que vamos a buscar los mejores días, obviamente, para poder mostrarles lo bonito que se puede ver bajo el agua aquí, las cositas bien lindas, las piedritas de colores que se encuentran aquí en el mar. Así que bueno, esperamos que nos acompañen siempre
a todos nuestros videos, porque no solo lo hermoso del mar es lo que tiene aquí Calabria, porque puedo decir la Calabria, porque es más que todo en el sur que tenemos bonitas playas también, aparte del norte, pero en el centro son un poco menos, la verdad, no son tan bonitas, así que tenemos esa suerte. Y no solo eso, o sea, la comida, los lugares, cosas diferentes de mostrar. Ya. Y obviamente, yo, digamos, después vamos a poner a ti a cocinar, de modo que... Sí. Porque yo ya sé cocinar todo un montón de platos. Pero por primera vez, y ya ni cocinaba en El Salvador, va a venir a cocinar en Italia. La comida mediterránea tiene que aprender, porque hasta eso hace parte de la experiencia como ¿cómo se llama? Como diáspora, pues. Sí. Bueno, fíjate que también otra cosa que estaba notando, cuando fuimos allá a la playa, nos trajimos unas piedritas. Ajá. Pero hay unas que son, no sé si me equivoco, eran como que si fueran cristal. ¿Son de verdad? O sea, me refiero, ¿son basura o son de verdad? A ver, prácticamente digo que son pedazos de vidrio que salen del mar. Pero no parecen vidrio porque no tienen filo, o sea... Es que parecen una piedrita bien parecen hecha. piedritas, cabal. Pero la pregunta es, ¿desecho o es realmente algo del mar? No, tienen que ser desechos. Son vidrios, son huistes que quizás por la erosión del movimiento del mar, de la arena, de las piedras y todo, eso van perdiendo quizás o van haciendo la forma y algo. Y después está como el agua del mar tira todo, entonces se encuentran un montón de estas piedritas de color verde. Es como aquellas botellas de alguna cerveza, de alguna, ajá, y también claritas, casi transparentes. Y después hay muchas que son, sí, de verdad, son piedritas que son bien bonitas, manchaditas, pringueaditas. Hay unas negras que vi ahí. Pero negras que parecen carbón. Pero fíjate que solo cuando están mojadas se ve color bien negro, sí, pero cuando ya se secan, se ven como grises. Debido al sal, al yodio que pues se encuentra en el mar, obviamente cuesta cuando se seca ya se hace como un poco más chelita, ¿va? Y es el sal que trae dentro. Son bastante curiosas y hay mucho mármol, hay mucha piedra mármol también. Así que son cosas, son curiosidades, son bien, sí, ajá, es sí, bien interesante. Sí, esto que acabo de decir me llama la atención a mí porque he visto que como que aquí en varias de las casas usan bastante el mármol, pero aquí es como que lo encontraran así, como ocupar madera, me refiero, y en cambio en El Salvador tener una pieza de mármol, eso es carísimo. Sí, porque seguramente va exportado. El Salvador no posee montañas de mármol donde pueden sacar el mármol, mientras que Italia sí. Italia tiene mucha tierra, muchas colinas de mármol. Entonces hacen el trabajo de eso. Es por eso que aquí las cocinas son de mármol, donde uno trabaja para cortar las cosas. Porque por lo menos la casa ahí donde estamos nosotros, no, claro, no todo es de mármol, pero tiene buenos pedazos de mármol que yo se lo digo, para sí, una casa salvadoreña sería un lujo. Sí, por ejemplo, donde están los contornos de las puertas. Exactamente. Es de mármol. La entrada, la primera gradita, sí, es de mármol. Por ejemplo, aquí tienen muchas mesas de mármol. Digamos, ¿cómo se llaman? Las chimeneas. Sí. Son de mármol, muchas. O sea, ahí depende, pues, pero la gente algo de mármol tiene que tener siempre en su casa. Exactamente. Ajá. Bueno, y también veo que en particular las casas ahí en el pueblo donde nosotros estamos, tiene bastante granito. Ajá, sí. Bastante granito. Granito. Acuérdate que estábamos en un país donde hay mucha historia, mucha cultura, y antes aquí usaban mucho el granito, esas piedras, las esculturas, la forma, granito. Pero a mí me sorprende bastante porque es un trabajo, o sea, un trabajo artístico. Ajá. Un trabajo artístico y es más, he visto portales que son, se podría decir, los mismos, entre comillas, pero, o sea, tener esa capacidad de replicar uno, otro, porque, bueno, que yo sepa, el granito lo que hacen es a puro cincel. Sí, a puro cincel. O sea, esa
tal vez vienen elaborados, pero quizás ahora es menos. Mientras que antes era un trabajo bien artesanal. Sí, por ejemplo, hay muchos portales ahí en el pueblo, pero que estas decoraciones en granito las tenían solo las familias, con las casas de familias con más dinero. Sí. Ajá, la familia. Por ejemplo, hay algunas ahí, como por ejemplo ¿cómo se llama? Palazzo Barberi. Barberi, sí. Ajá. Por ejemplo, tiene eso. Sí. Un montón de palacios, el palacio Zizi, el palacio Madonna de no sé qué cosa, de un montón, hay como 20 portales. Igual en Gasperina, cuando íbamos caminando, he visto yo también eso. Ajá, estamos contra la luz, no sé si le está pegando el sol, saber cómo se va bueno, a ver. de todas maneras, esta es una prueba que estamos una prueba, ajá, a ver cómo trabaja esta camarita. Ojalá nos dé mucha satisfacción porque vamos a querer estar grabando con esta, pues para estar blogueando, para poder estar, digamos, caminando, moviéndonos, estar en acción, comentando con ustedes y también dándoles una buena calidad de visión. Ese es el objetivo. El objetivo, exacto. Así que a ver qué tal, al parecer las pruebas que ha hecho precedentemente salían muy bien. Sí, así es. También el hecho de comenzar a conocer la camarita, las funciones, meterla a la prueba. Sí, porque bueno, por lo menos yo he estado viendo las funciones, tanto como la GoPro como de esta, y siempre tendrán sus diferencias. Vamos a ver ese pony, miren, ve. Ahí hay un pony, miren, ve. Porque no es un bebé, es ya adulto, pero... Yeah. ¿Ve? Creo que ¿cómo se ve ahí? Se ve... Sí, pero no puedo hacer el zoom, así que ni modo. Así es. Tal vez logran verlo. Bueno, sigamos ahorita caminando. Ahorita he visto que está bastante de moda lo que está haciendo ahí este operario, ¿va? En todas las casas en Montauro escucho que están haciendo poda. Sí, como estamos en tiempo de primavera, estamos por iniciar el verano y termina saliendo de lo que es el invierno, donde el invierno obviamente con el frío, con mucha agua y todo, la hierba crece demasiado, entonces la gente comienza a ordenar y a limpiar sus jardines para poder tener bien lindo, para tener pues un jardín presentable, bien bonito. Entonces lo hacen más que todo en este tiempo. Ajá. Así es, por eso es que tú ves en varios lugares que están ahí con esas máquinas ahí, ajá, que son interesantes, bien curiosos. Bueno, que aquí tienen toda esta ¿cómo se dice? Facilidades, o sea, de tener estas máquinas que funcionan con gasolina. Ajá. En El Salvador hay, pero como ahí depende de la marca y la posibilidad de las personas, hay eléctricas y hay también de gasolina. Las eléctricas, digamos, una baratita anda por ahí entre los de 35 a 50 dólares, pero obviamente que eso es más que todo para un patio pequeño. Para un lugar grande tendría que ser obviamente con gasolina, porque porque cómo voy a andar yo con una gran extensión. Exacto, ya. Ajá, tienen que tener una extensión. Así es. Imagínense tener un patio como ese. Fuera, no. Y le dicen, lo tienen que pelonear. No es primero para eso lo que está usando el muchacho. Aquí ya traen como tractores, o sea, máquinas pesadas, y va cortando todo y después detrás viene, lo dejan secar, la cortan, la dejan secar, después a los 3 días, quizás una semana, viene otro medio donde se comienza a agarrarlo y a girarlo así y hace unas ruedas de cosa seca enormes, y eso servirá para darle comer después a los animales en invierno.